Caso Yexet. El tribunal reenvió para el miércoles el conocimiento de la medida de coerción. Aplazó, gracias Máximo. Para el miércoles el conocimiento de la medida de coerción a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, dueños y administradores de Yexet. Ya conocemos el expediente de la petición de medida de coerción y antes que esto también fue publicado en medios de comunicación el informe que exteriorizó la ONASBI, que tenía, bueno, y muchísimas cosas sobre las cuales nosotros comentar del caso Yexet. Lo primero, o no lo primero, no tenemos por qué tener orden, pero en el conocimiento de la medida de coerción hay 290 querellantes entre familiares directos, víctimas y heridos. Entre familiares de las víctimas mortales y heridos. Son los querellantes hasta este momento en el conocimiento de la medida de coerción, porque eso puede variar. Antonio y Maribel están detenidos desde el jueves, ¿verdad? Desde el jueves, cuando se presentaron allí a solicitud de la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público está solicitando como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para la señora Maribel Espaillat. Wilson Camacho, que es el encargado de la Procuraduría de Persecución y quien que entró precisamente al tribunal, ha dicho en una de sus declaraciones que estas personas, Maribel y Antonio, actuaron de manera irresponsable y con un gran desprecio por la vida humana. Anteponiendo el dinero, el amor al dinero. Sí. Así lo expresó Wilson Camacho y también el comunicado que emitió la Procuraduría General de la República ayer domingo. Todo esto porque ellos inobservaron todos los problemas que venía dando la estructura del Yexet, problemas que muchos fueron avisados y a los cuales en ocasiones se le buscó poner un correctivo, pero que obviamente no era lo que ameritaba para poder evitar esa catástrofe que dejó 235 muertos, según el expediente, y 180 heridos. Una situación que el Ministerio Público confirma y reconfirma que pudo ser perfectamente evitable. Hay varias situaciones de este caso que a mí me preocupan. La primera es que nosotros como sociedad estamos esperando definitivamente que se haga justicia y tenemos muchas expectativas. Pero al final la realidad es que sé que van a haber muchas desilusiones en el camino. ¿Por qué? Porque independientemente por más que quieran decir, ya de por sí se está tipificando como homicidio involuntario. Sí. Y por más que se le quiera dar, o sea, eso no va a pasar de 2 o 3 años de cárcel. 2 años máximo. 2 años máximo. Ok, 2 años máximo. Y la coerción están pidiendo 18. Exactamente. Y a sabiendas que si están pidiendo 18 de medida de coerción, si en ese proceso, si en ese interín, por ejemplo, le dan los 18, pues, y el proceso se alarga lo suficiente, eso cuenta como pena. Sí, claro. Eso cuenta como pena. Entonces, esa parte me preocupa. La parte de que están pidiendo, o sea, cantidades exorbitantes por las muertes de cada persona, también ahí creo que van a haber grandes decepciones, porque siempre se ha dicho que las leyes en nuestro país son muy tacañas. E independientemente o sea, ahí vemos montos que están hablando de hasta de 100 y pico de millones de pesos. Señores, 300 millones. 300 millones. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando murió Milton Peláez. Yo estuve hablando con el abogado de él, o sea, el que lo defendió en este caso. Para contextualizar, hacer un paréntesis, cómo murió Milton Peláez. Milton Peláez murió en el mueble de su casa
Exacto. Le disparó una persona que supuestamente fue socio de él, entre otras cosas, pero murió en el mueble de su casa. Exacto. Hace varios años ya de eso. Este sí fue un homicidio, o sea, premeditado. Sí, fue un claro. homicidio. Este fue un asesinato. Un asesinato, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por Milton dieron $1,000,000. Y cuando su abogado fue y recurrió, o sea, fue y recurrió porque entendía que era muy poco el dinero, llegaron a $1,500,000. Y la mayoría de casos que vemos de muertes así, lamentablemente estamos hablando de 1,000,000, 2,000,000 máximo. Entonces, creo que hay muchas expectativas y la población, precisamente por una cuestión de un dolor general, Claro. está esperando mucho y creo que las decepciones van a ser bastante. Ya Jenny Berenice se pronunció y dijo que lamentablemente necesitamos, o sea, que se apruebe el código, que se desempolve y que se apruebe el código, precisamente porque ella está previendo esto. Ella está previendo que las personas están esperando que se le den 20 años, que se le den 30 años. Señores, eso no va a pasar. O sea, aquí no hay penas acumulativas. Eso no va a pasar y eso lo tenemos que tener todo claro para que cuando suceda lo que va a suceder, la decepción no sea mayúscula. Lo que pasa es que el pueblo dominicano, en vez de sed de justicia, se le despertó una sed de venganza, que eso es diferente. Pero fuera de eso, mira, a mí me dio mucha pena. Yo, que no soy un abogado ni soy un ducho en la materia, me di cuenta que ahí el Ministerio Público, naturalmente, en esa acusación, fue un disparate, una pifia, a menos que ellos tengan intención de cambiar la tipificación del hecho, porque el sistema penal dominicano establece que en ningún caso la medida de coerción debe ser mayor al mínimo de la pena. Entonces, si el mínimo de la pena es 3 meses, tú no puedes pedir 18 de coerción. Ahí hay como una incongruencia. Y eso, a mí me hubiese gustado que el experto en la materia penal, en la materia jurídica, Eliseo, estuviera aquí o hagan contacto con nosotros, porque yo eso lo veo, modestia aparte, con el poco conocimiento que tengo, como un disparate. Si hay una norma procesal penal dominicana que dice que en ningún momento la medida de coerción o medida cautelar puede ser mayor al mínimo de la pena, y el mínimo de la pena son 3 meses, como tú pides 18. O sea, tú estás ahí en contradicción con el sistema penal dominicano, tú siendo el Ministerio Público. Y eso es una pena, que nuestro Ministerio Público, en un caso así, por eso es que la gente interpreta que el Ministerio Público está protegiendo a los presuntos culpables. No, pero ahí Por las incongruencias. Y ya para finalizar, yo creo que debemos centrarnos en los privilegios que tienen los ricos cuando están presos. Los privilegios de los ricos, que son irritantes. Eso es una vaina que eso yo no lo soporto. ¿Cuáles son los privilegios? Vamos a Los ver. muchachos del barrio caen presos y cuando están en el palacio, su mamá dura 8 y 10 días y no sabe de ellos. Tienen que darle cuarto a los policías y a todo el mundo y mover cuarto, que tú el que ha ido ahí sabe que así. Pero para eso que no es lo dejen ver. correcto. Que no está Eso no es bien. lo correcto. No, pero bueno, tú accedes porque si está prohibido el contacto, perfecto. Pero entonces, ¿por qué ellos van y vienen de a 3, de a 5, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, todos los días? Los ricos, ¿por qué lo hacen? Cuando los banqueros están presos, ¿por qué los abogados entran y salen? Y la familia. Entonces, nada más los pobres no pueden es desigual. recibir visitas. Tú eres igual a tus iguales. Tú eres igual a tus iguales. Lo dice Eliseo aquí a veces también en temas de filosofía, que es un ducho en todo, prácticamente. Pero mira, Sí, evidentemente, el Ministerio Público aquí ha tenido un trato muy diferente a otros imputados, incluso En casos similares. incluso en casos similares y casos de gente adinerada. Don Antonio, así que le digo popularmente, yo trabajé muchísimo en sus empresas. Antonio le advirtió fue también? Dígame, no, yo no. Ah. Yo no trabajo allá hace mucho tiempo y trabajé en sus emisoras, nada en Yexet. Fue y por su pie a un interrogatorio y ahí lo dejaron detenido junto a su hermana también. Y todo se ha visto un trato muy diferente que cuando empezó todos estos apresamientos en el Ministerio Público que presidía Jean Alain, yo criticaba esas violaciones a los procesos. Ahora bien, este trato tan afable, yo no puedo aplaudirlo porque a los otros lo trataban mal. A los otros le daban un trato muy, muy desconsiderado. No, Esto es todo toro, todo vaca. Yo no sé si ustedes se fijaron que
anteriormente, y sobre todo en los casos de corrupción, le gusta bastante ponerle las esposas De presunta corrupción. de presunta corrupción, le gusta bastante ponerle las esposas y que todo el mundo lo vea con la esposa Sí, y con y el el casco, con el y el casco, chaleco. y exactamente. En este caso, aunque Máximo dijo que sí, que le vio las esposas, Sí, sí, la tenía. o sea, la tenía de una manera Muy discreta. disimulada. muy discreta, porque yo O la tenía he guardada intentado, en la chaqueta. En la manga yo de he la chaqueta. intentado Sí. buscar en varios videos y yo no le veo Es la... que nadie la- camina Mira. así. No, sí, él la tenía puesta. Me da, No la vi. me da tristeza, porque también el pueblo dominicano se ha convertido en el pueblo del palo si boga y el palo si no boga. Criticamos porque a los políticos y a los presuntos corruptos lo paseaban, lo iban a buscar, se metían a su casa, atropellaban los hijos. Yo en contra de eso totalmente. Pero entonces ahora estamos criticando porque a este señor no le hicieron lo mismo. Vamos al expediente. No, vamos, porque antes de, escúchame, señor Hansel, Ok. si me lo permite. Sí, claro. Lo que pasa es que el Ministerio Público no está en las mejores condiciones para querer cambiar las formas ahora. Antonio Espaillat no es la persona para que el Ministerio Público comience a mejorar las formas. Exacto. No es la persona. No lo es. Quizás debieron esperar que venga otro de un caso X, pero Antonio Espaillat no es, repito, la persona para que el Ministerio Público esté con este buen trato. Otra cosa es, Jenny Berenice, tú tienes 5 años en la Procuraduría. Más. No, pero ahora En la cabeza, en la es cabeza. como la cabeza. Entonces ahora sí, tú necesitas un código, ¿verdad? Ahora sí es necesario un código. Y a mí me alegra, primera vez que estoy de acuerdo con esa señora. No le Sí, mencionas sí. su nombre. No, porque no comulgo mucho con la forma y con su forma de ser, Proceder. la manera de proceder. Que me pareció muy bien ese escrito, esa solicitud de sumarse a que nosotros necesitamos un código que pueda, que contenga penas más graves para quienes infringen la ley. Pero ella no lo está haciendo, ese llamado, por el hecho de que ella está muy interesada en un código nuevo ni nada de eso. No, ella se está lavando las manos socialmente con esa solicitud y con ese llamado que le hace al Congreso. Porque, como primero, no han logrado una sola condena hasta el momento en ninguno de los casos que están ventilados en la justicia. Y en este, muchísimo menos. No va a poder lograr darle al pueblo lo que el pueblo Yo busca. creo que más que lavarse la mano, Máximo, ella está mostrándole al pueblo, informándole al pueblo hasta dónde ella puede llegar, porque independientemente de todo, ella no puede establecer Ahora. una condena que vaya más allá de la ley. Sí, pero ahora, ella se está porque eso es lo que yo estoy estoy de acuerdo con Máximo ahí. Ella se está poniendo adelante. Ella está diciendo, el pueblo quiere venganza en estos momentos, yo tengo que tratar de irle explicando Claro. que eso no va a pasar porque tengo Exactamente. limitantes. O sea, esa es la realidad. Hay una limitante les- penal. Pero antes Ella la le retórica responde. era, tenemos un caso fuerte y vamos a lograr todas las Estructurado. condenas. Quiero hablar un poco del expediente de conocimiento de medida de coerción. Sí. Así. El expediente donde se le hace la medida de coerción a Antonio Espaillat y a Maribel Espaillat, su hermana, establece tácitamente, y lo toma del informe que se le hizo a la estructura colapsada, que la razón del colapso fue el sobrepeso sobre el techo. Un sobrepeso que venía dado por 4 capas de fino. 4 capas diferentes en sí, porque no había ni siquiera una estructura en el vaciado de las capas. Y no los puede haber por lo siguiente, y aquí voy al expediente y también a lo que conozco. Esas 4 capas de fino más la lona asfáltica, quien se la ponía, quien dirigía el tirado de ese vaciado,
era una persona que es un testigo clave en este proceso, que es el señor Manuel Jiménez Mateo. Voy con lo que sé de Manuel Jiménez, un hombre muy trabajador, un hombre honesto. Manuel Jiménez tiene más de 15 años trabajando para las empresas de Antonio Espaillat. Es una especie de utility de todas sus empresas y de su casa. Manuel Jiménez yo lo conocí en la empresa como chofer. Pero además de chofer, si hay que echarle gas a la planta, le echa gas a la planta. Si hay que arreglar un piso, arregla un piso. No, como yo aquí, prácticamente. Y orgulloso, sí. No, es verdad, pues yo acá recojo cable y todo aquí. Manuel Jiménez lo hace todo en esas empresas. De verdad. Entonces Manuel Jiménez dirigía echar este fino, pero Manuel Jiménez, hasta donde yo sé, no es ni bachiller. Es un hombre muy trabajador, muy honesto, muy todo, pero no es un hombre que no sabe ni menos de ingeniería, no es ni maestro constructor ni nada, es un chofer y encargado de mantenimiento. Y a Manuel Jiménez era que Antonio Espaillat lo ponía a dirigir el echado del fino. Él, José Luis García, otro empleado a quien conozco, y 2 haitianos. Incluso el día que pase el colapso, que pase el día 8, la madrugada del 7 al 8, ¿verdad? En la tarde, Gregory Adames, un testigo clave aquí también, llama a don Antonio, según dice el expediente, y le dice que se están cayendo los plafones. Y don Antonio manda a Manuel a quitarlo, a cambiarlo. Y en el expediente también está concitada la conversación, porque en el expediente tanto Manuel Jiménez como Gregory González entregaron su celular al Ministerio Público, a requerimiento del Ministerio Público, pero de manera voluntaria. Establecen las conversaciones que Manuel le dice a Antonio, ya cambiamos los plafones, pero Gregory insiste en que hay filtración y que están cayendo pedazos del techo. Que están cayendo piedras del techo. Que están cayendo piedras del techo. Y quedan en que en la fiesta era lunes, ¿verdad? Que el miércoles o el jueves Manuel iba a buscar una compañía autorizada para que sí entonces revise. Oye, los problemas estructurales que tenía ese techo. Y aún así ellos no deciden parar la actividad. Que de hecho el propio Gregory, que era el que organizaba la mesa y la cosa, le dice, hay que posponer esta actividad. No, hay que seguir. E incluso a las 11, antes de subir el artista, al señor Remberto, que le dio una entrevista a María Cela, Remberto Durán, sí, que le cliente, le cae un plafón y lo golpea. Y quien lo auxilia es Gregory, porque Gregory era como el anfitrión de la fiesta, a quien llegué a ver también en Yexé. Y Gregory, y cuando le cae, le da el golpe a Remberto, y eso está ahí concitado en el expediente, que me lo leí este fin de semana, y el informe también. Le dice Gregory, entonces Gregory le dice a Maribel, que es la encargada de la discoteca, hay que suspender esta actividad. Y Maribel le dice que no, que eso era imposible porque don Antonio estaba de viaje y Antonio era que daba esa autorización. Hubo 2 advertencias. Perdón, y lo que se optó fue por adelantar la fiesta. Estaba pautada para que la artista subiera a las 12, que era por ahí que subía los lunes Yexé. Sí, claro. A las 12, el lunes para que puede. Y por eso la fiesta empezó antes. Que hubo 2 advertencias. Hubo uno cerca de las 2 de la tarde, según las imágenes que se muestran, de Gregory para con el señor Antonio Espaillat. Pero como Antonio no estaba ahí, manda a la persona que tú mencionas, Hansel, pero a las 10 de la noche, Sanjuanero trabajadorísimo. A las 10 de la noche, vuelve el joven y le dice, doña, esto no se puede, paremos esto. Y esa conversación habrá que ver cómo se acoge y cómo se pone, si se obtuvo de manera correcta, porque creo que es el único elemento. No, están ahí en el expediente, esa conversación de WhatsApp. No, pero hay que ver si se obtuvo de manera adecuada la prueba. Claro, porque eso no, la conversación puede estar ahí, pero si no se obtuvo de manera adecuada, el juez la puede declarar inadmisible esa prueba. En el preliminar. A principio dije que el expediente de solicitud de medida de coerción establece taxativamente que el techo colapsó por exceso
de peso. De peso, sí. Dada por 4 capas asfálticas, ¿verdad? Ya le expliqué. Sí. Capas impermeabilizantes. Ahora Defino. vamos al otro elemento, que eran los objetos sobre el techo. Sí. En el 2011, según reportes de fotografía del techo levantadas del 2011 hacia acá, y que está concitada en el expediente, fueron subiendo los elementos sobre el techo. En el 2011, y creo que hasta el 2013, habían 7 elementos sobre el techo. Al 2015, ¿tú sabes cuánto subieron esos elementos? A 17. Entre los cuales había tinacos llenos de agua 2 casi tinacos, siempre, oigan. unidades de acondicionadores de aire, Que pesan casetas, incluso casetas techadas de alucín. Todo eso sin ninguna supervisión. Estoy hablando del expediente. Pocos se atreven a decirlo, pero nosotros tenemos que decirlo. A eso súmale que, según aquí lo que establece el expediente, en ninguna de las remodelaciones hechas a la discoteca, tanto como cuando se quemó en el 2015, como una remodelación en el 2013, no hubo ni existió ninguna solicitud de permiso ni de obras públicas que le correspondía, ni de ninguna instancia. Muy por el contrario, lo hicieron eliminando una columna que levantaba la estructura, porque esa estructura fue construida para cine y se le hicieron muchísimas remodelaciones para la discoteca. Bellísimo por dentro. Lo conocía, eso era la para. Claro. Ustedes los ricos. Entonces, La no. más internacional. Entonces, evidentemente, ahí hubo demasiado aviso de que esto iba a pasar. Y hubo mucha negligencia, abuso, no cuidaron a la gente. Oye, para mí no es cómodo estar hablando de esto. Pero carajo, por Dios. ¿Cómo jugamos así con la vida de la gente? Y tú sabes, una de las cosas más preocupantes, que ahora que tú dices que en el JECSET desde el 2015, cuando existió el incendio, a partir de ahí se siguió haciéndose muchísimas remodelaciones y no se buscó ningún tipo de permiso. La pregunta sería, ¿cuántas estructuras existen en República Dominicana al día de hoy, donde nosotros vamos, plazas, centros comerciales, spas, salones, donde nosotros estamos constantemente yendo, que no tienen ningún tipo de regulación ni ningún tipo de permiso? Donde tienen estructuras hechas a retazo, que no se sabe absolutamente nada. Y que asimismo, como lo hizo Manuel Jiménez, que no tenía ninguna base, Ningún expertise. Manuel en la materia, pues asimismo, aquí hay miles y miles de edificaciones donde lo han hecho gente que no tiene ningún expertise en la materia. Sí, pero, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo les va? En Political, el podcast del oyente. Adelante, oyente, meta mano. En Political, Mira, el podcast del oyente. Eso mismo que acaba de decir la reina de política es lo que nosotros debemos tratar de sacar de esta tragedia. A diario aquí usted observa gente haciendo cosas que a la larga tú sabes que no van a perdurar. Adecuaciones en fachadas, instalación de tinaco, instalaciones eléctricas, es más, hasta una verja mal puesta con un motor en un lugar que no corresponde, cosas que abren hacia afuera donde no tienen espacio público autorizado, un sinfín de cosas que lamentablemente no van a perdurar en el tiempo y a tarde o temprano van a ocasionar otra tragedia. Lo de Antonio, el JECSET, todo esto, la ley que tenemos, el código que tenemos actualmente, para ese fin es muy benevolente. La gente tiene que saber que la Procuraduría, los jueces y los fiscales involucrados están dentro de un cajón que limita la cantidad de tiempo que una persona en esa situación, sea negligente o no, va a poder pasar en la cárcel si es condenada. Que no sé cuál va a ser el desenlace de eso, pero
pudiera ir tan poco como 6 meses y tan largo como 5 años, y todo el mundo aquí sabe que nadie cumple prácticamente la condena completa. O sea que estamos hablando que en el peor escenario 2.5 años, en el mejor de los escenarios para un culpable 3 meses. Y hay que entender que no es culpa de nadie, simplemente de un código desfasado. Yo pienso que nosotros debemos abogar por más controles, aunque eso encarezca un poco las adecuaciones, la construcción, porque aquí todo el mundo hace lo que le da su gana, sin ningún tipo de supervisión ni nada. Hace unas 2 semanas a mí alguien me escribió con una factura de la alcaldía del Distrito Nacional que decía que no la entendía, y era un cargo que se llama una inspección anual de letrero en espacio público, creo que era el término. Eso se está haciendo dentro del rango de que Carolina tiene como alcaldesa, se ha implementado. Y mucha gente se lo encuentra excesivo. Pero si no se inspecciona de parte de la alcaldía una estructura que está en el área pública, que le puede caer encima a cualquiera si se deteriora, y no lo hace la alcaldía, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer otro Antonio Espaillat que no quiso arreglar su propio techo, a pesar de que le estaba cayendo arriba a su gente, a su inquilino y a sus clientes? O sea, necesitamos que la gente entienda que los controles son necesarios. Igualmente los vehículos que andan con un pedazo de un lado, soldado con otra pieza de otro, que el día que eso choque sabrá Dios en cuántos pedazos se va a despedazar ese carro. También vamos a tener que poner límites en el tiempo en que un vehículo puede ser utilizado en las calles, o el tipo de mantenimiento que debe de tener para exceder eso. O sea que aquí lo que yo espero que salga de esto es un aprendizaje de que estamos ya muy acostumbrados a no tener régimen, orden ni consecuencias en muchos aspectos. Ya que sucedió una tragedia con un techo, yo espero que a partir de ahora haya alguna legislación, los diputados que viven hablando de muchísimos disparates, los senadores que viven inventando muchísimos proyectos raros, que hagan algo, y que cada edificación a partir de ahora necesite lo que en Estados Unidos creo que se llama algo como un certificado de habitabilidad, sería la traducción, donde cada vez que usted vaya a hacer una inspección, usted cada X tiempo necesite pasar todas esas inspecciones para que las personas puedan continuar viviendo ahí, y si no, lamentablemente, o usted le interviene o hay que destruir esa edificación. Gracias, Un abrazo. oyente. El podcast del oyente. ¿Nos vamos? Sí. Vámonos pues para la independencia. Political.